¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación psicológica. Hoy con un tema muy interesante y muy actual. Voy a invitar a Laura para que nos podamos... Laura, eh, ah. Hola, Sí, ¿cómo estamos, Laura? sí, Hoy es sí el te veo. problema. ¿Tú no? A ver, debe ser la batería, nivel de batería, no sé, puede ser. Bueno, vamos, a ver, esperen un segundo, yo aquí voy, listo. Bueno, pues bienvenidos todos, por aquí Juli se conectó, Eduard, Educarte, Centro Integral, bueno, bienvenido, Educarte Centro Integral, muchas gracias por participar con nosotros en este en vivo. Y bueno, Laura, el primer en vivo del año, ya perdí la cuenta. Sí, primer en vivo del año 2024, ¿cierto? Sí, 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 habíamos hecho uno al final de año y este es el primer en Ujú. vivo que hacemos de este año 2024 con un tema pues que, digamos, viene muy no es un tema novedoso, es un tema de atención, es un tema que en algunos momentos se puede ver demasiado crítico en términos de lo emocional, de lo social, de lo humano. Un tema del cual yo he tenido como profesional de la psicología muchas inquietudes frente a lo que sucede en nuestra vida cotidiana de parejas, Sí, especialmente, y sí, también en Andrew, o términos sea, de, queremos hablar ¿cómo de se la dice?, violencia odio de y género, amores, pero enfocándonos más como porque tiene que ver también con la eso de lo violencia que masculino, se con el ejerce hacia las mujeres, tema pues, de la sin integridad, no darle de visibilidad, la pues que en los perspectiva hombres también también ocurre, de pero digamos que respeto, todavía bueno, no sé, sigue Laura, siendo o más sea, es un visible tema en el cual los la de las hombres mujeres. Entonces queremos nos hacer hemos ahí visto como una inmersos y yo sensibilización frente a especialmente, y la creo que la invitación problemática, eh, ¿cierto? Hablar un que poquito. surge de este envío también viene de algunas conversaciones que yo he tenido con Laura por situaciones que he visto no solamente en el espacio Ujú, de consulta, sino también en diferentes entornos, lugares donde uno encuentra esta situación. ujú, Ujú, ujú. sí. Y de una, exacto, y de un Y yo aporte creo que ahí también desde el lado arrancamos. de Dime. pensar que los hombres también necesitan ayuda. Ah, yo creo que no solamente por un tema de ser psicólogo, y yo creo que tú tampoco, Laura, solamente por ser psicólogo, Ujú, sino que los hombres necesitan también apoyo y ayuda en términos de lo emocional. Inclusive tenemos otro tema por ahí pendiente para otro en vivo que tiene que ver con el tema de las relaciones amorosas y esas terminaciones y los hombres como lo asumen. Y se va a hacer mucho más de lo masculino. Pero sí es muy importante considerar que podemos también hacer psicoeducación y prevención, ¿cierto? Importante algo, dale, sí,
importante con esto, Laura, y es que no queremos generar señalamientos ni queremos generar que haya buenos o malos, que sean buenas o malas conductas solamente, sino que podamos de alguna manera revisar, Ujú. brindar de alguna manera una oportunidad también en la idea del apoyo que puede tener una mujer o un hombre dentro de una relación de pareja establecida y especialmente poder pensar qué puede estarnos sucediendo y actuar. Actuar porque yo les soy muy sincero, como ser humano, como hombre, como persona de común, no como profesional de la psicología, me he visto a veces impotente frente a situaciones que yo he podido observar en diferentes lugares públicos cuando hay algún tipo de agresión o de forzar o de violencia frente a una mujer. Y hay que, de alguna manera, hay que pensar también por qué nosotros pues no tenemos esa oportunidad, ¿cierto? ¿Por qué nos sentimos tan impedidos para decir algo, para, no para confrontar en términos de la discusión, pero sí para señalar algo, para generar Ujú. inclusive yo digo, venga, yo puedo utilizar No. herramientas para poder mediar una situación, pero uno a veces se ve tan opacado, como no hay oportunidad, que no, y esto no permite de alguna manera pues que podamos intervenir, incluso porque también socialmente Bueno, no, hemos yo visto pienso que lo casos y se primero es ven en las esto, redes, se como han brindar estos presentado, espacios de alguna donde hay alguien manera que de interviene en prevención estos o de casos y también sensibilización resulta frente al siendo tema, ¿cierto? A fuertemente veces agredido o normalizamos como tiene, digamos, ciertas una cosas mala que no vemos como experiencia, violencia. pero Entonces, sí es aclarar un importante poquito pensar que como todos, a qué nos hombres o referimos mujeres, con esa tenemos violencia de derechos, género. tenemos Y lo que decías oportunidades, hay un ahorita, o tema de sea, respeto y todos aunque yo tenemos desde la oportunidad de consulta he ayuda. visto Laura, un ahora sí aumento de los te, hombres en buscar te dejo un poco acompañamiento, en la palabra darle allí y sobre todo importancia a sus en términos de emociones tu y cómo especialidad también de trabajarlas, ¿cierto? Hay familia, de algo claro pareja, ahí, es un que poco pensar en esto también y desde lo bueno, qué poder hacer, cultural y desde qué lo poderle decir a social estas y mujeres desde y a lo estos hombres familiar a los hombres se y les bueno, que ha podemos discutir también un impedido, poco sobre el tema. ¿cierto?, expresar mucho sus emociones y también requieren, pues, como tú decías ahorita, como ese acompañamiento. No solo hablarlo como desde la mujer que puede llegar a ser la violentada, sino también desde el agresor que requiere ayuda. Ujú. Listo, entonces, ¿qué es violencia, Andro? ¿Qué tipos de violencias hay? Física, psicológica, ujú, económica, sí. Y esa me lleva a pensar, no sé si escuchaste en estos días la noticia de que el año pasado aumentaron los matrimonios de menores de edad. Pues hubo un aumento. Ujú. Ah, o sea, tienes la voz. Física, emocional o psicológica, que se llama, emocional o psicológica, agresión sexual también, la económica, que Mm. se habla un poco en términos de la violencia de independencia económica. Eh, no, ni idea. Oiga. No, pero también escuché, hablando de noticias, que fue el año con más divorcios. Entonces, bueno, ahí digamos que nos va generando eso. Aquí hay un asunto muy importante y yo quiero retomar esto, Laura. Tú conoces, yo con un grupo de colegas publicamos un artículo hace unos Ujú. años por una investigación que realizamos, fue una investigación que tuvo varias etapas. Se publicó un artículo que fue en ese primer momento una revisión muy documental, pero donde había asuntos muy importantes frente al tema de la violencia hacia las mujeres.
Y en términos de violencia había una perspectiva, incluso me atrevo aquí a citar un poco que viene desde la perspectiva de las Naciones Unidas, donde ellos definen el tema de la violencia como ese que, lo voy a leer textual, dice, han definido la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la No, mujer, y por así eso traigo como yo la las amenazas de noticia. tales actos, la coacción o Por la eso te privación traigo la arbitraria noticia. de Acá la la busqué libertad, porque no tanto recordaba. si se producen en la vida pública como en la Ciento vida privada. Esto catorce La citando a Superintendencia de la, Notariado y Registro informó que en inclusive lo es un que va texto de del la Organización 2023, Panamericana de la esto fue Salud del finalizando, fue 2014, diciembre, donde en ciento el contexto de las catorce Naciones menores de edad Unidas, contrajeron ellos retoman matrimonio en lo que Colombia, las ¿cierto? Naciones Eso Unidas han también es un gran propuesto frente a este riesgo tema, y se suma porque de ya sufrir de algún alguna tipo de manera también se ha violencia. venido el tema también de la Sí. violencia frente al tema de lo económico, es decir, esa dependencia económica es un factor predominante en la medida de decir es, digamos, un gancho, Ujú, y suena mal decirlo, ¿sí? Es un gancho allí como para que puedan entrar otras cosas. ujú, A ver, mostremos eso también, a ver, Lau. ujú, ujú. Y es un indicador, o sea, es decir, ahí nos está mostrando de alguna manera también cómo es a ver, la Ujú, importancia de pensar en términos de salud psicológica y de alguna manera de la consideración de pensar cómo nosotros estamos construyendo todas esas dimensiones de la psicología, la personalidad, qué tanta responsabilidad podemos asumir. Y es donde aquí entra la frase de cajón, que no quiero que sea de cajón y eso lo estamos tratando de hacer también, no, Laura, y y es que de alguna que el manera esto psicólogo o la también nos lleva psicóloga no a es solamente para pensar, los locos ni pues, para los que necesitan de alguna lo manera que tú decías ahorita, o sea, una atención los por algo orígenes de crónico. No, nuestras familias, o sea, cualquier pregunta en la abuelos, vida, padres, cualquier ¿cierto? circunstancia, Se cualquier casaban o resolver una tenían, ¿cierto? duda o Era una inquietud o obligación cualquier malestar social es posible. Y contraer entra un poco la matrimonio y propuesta también normalmente que lo tú hacían tienes, en la Laura, es decir, adolescencia, venga, porque antes de donde en esas casarnos o familias, de vivir parejas, juntos, situaciones, pues se vivían muchas digamos, empezar a violencias convivir, que en ese ¿por qué no entonces revisarnos en una no pequeña eran evaluación de pareja a ver qué visibilizadas como necesitamos? Yo tal, creo que son ¿cierto? Y indicadores que de alguna manera importantes esta noticia a uno también lo que nos van a confronta y uno dice, permitir bueno, poder ¿qué estará evaluarnos pasando? Que individualmente nos frente a esa devolvemos en el tiempo, expresión en términos de la retrocedemos violencia y en que esas también nosotros decisiones. tenemos como expectativa frente a una pareja. Ujú. Ujú. Se repite. Ujú. Sí, hay una teoría en términos de la antropología filosófica, aquí metiendo un poquitico también eso, donde dice Sí. que la historia es una historia que no, que es cíclica, es decir, en diferentes momentos de el transcurso del tiempo se repiten ciertas circunstancias en el contexto en el cual se encuentra. Entonces, digamos que se habla del tema de las guerras, se habla del tema de las hambrunas, se habla del tema de ciertos ciclos, de alguna manera, de modas, ¿cierto?, que pueden aparecer. Hay algo con eso, Laura, y es que para nuestra generación anterior, digamos, hablemos de nuestros papás, abuelos, bisabuelos, Ujú. había un asunto también, es que no había un efecto de ley, ¿cierto? Es decir, no se establecía de alguna manera un margen muy claro frente al tema de la ley y de los derechos.
¿cierto? Que es una perspectiva muy, muy Exacto. importante y Y que la si violencia de nosotros lo género atravesamos igual en se términos de la basa en una psicología, desigualdad, es muy ¿cierto? Entre importante hombres y mujeres preguntarnos y que alguna esos, manera de haberle digamos, atribuido asuntos cierto que no poder están a los resueltos hombres y que se sobre han las mujeres, visto en ¿cierto? algún momento Históricamente hablando. como posibles, involucran de alguna manera eso que ¿Cierto? puede llamarse Hay un herencia poder familiar en esos o roles de inclusive género, ¿cierto? digamos que Entonces desde decíamos alguna pues que los teoría tipos de también ese tema violencia muy son arquetípico la de lo que es la física, la significación sexual, la de ser más psicológica, la poderoso o económica. ser el más sumiso, Nos escapa alguna, del ¿no? tema de hombre, ¿Cierto? del tema de mujer, lo Ahí está. masculino, lo Listo. femenino, que implica también entonces Y no sé poder si sobrellevar un poco más allá a comenzamos esos como actores o a a poder identificar significar lo que algunos sucede. pensamientos o mitos que encontramos como socialmente establecidos desde nuestros Ujú. antepasados, o si quieres explicar un poquito. Sí, listo. Históricamente, exacto. Uno ¿Ah? todavía escucha Bueno, porque es ¿qué algo más que tenemos viene entonces, como de Laura? los antepasados, Andrew, pero todavía uno a veces atiende mujeres o hombres también, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en las mujeres, pero no significa que no suceda con ellos, ¿Sí? que hablan de que a veces es No, mejor hasta donde la aguantarse a tenemos, la no. pareja, pues Ujú. por no Ok. hacerle daño a los hijos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera se soportan situaciones que no satisfacen o que hacen parte de la violencia, comportamientos violentos dentro de esa relación de pareja por o justificándolo con los hijos. No, No, dale. ¿te ha Laura, pasado? sigamos con esta parte, sí. Yo creo que ya lo otro quedó fundamentadito. Sigamos con esto otro. Ujú, Ujú. Sí, a ver, y es muy importante esto porque aquí es donde nosotros deberíamos pensar un poco en la perspectiva de una dimensión que es eso, de la identidad propia. Es lo que ahora ujú. estamos hablando mucho como de ese tema del amor propio, que se llama así comúnmente, pero ese tiene que ver más con un tema de cuál es esa identidad y cuál es esa relación que tengo conmigo. Entonces, cuando se justifica decir, ¿para qué voy a desbaratar algo si lo único que tengo que hacer es aguantar? Es más fácil asumir el sufrimiento y también hay un asunto y es la tolerancia. Es decir, la tolerancia, cuando nosotros vivimos situaciones de violencia, la tolerancia se va convirtiendo en un margen más alto. Entonces, para las mujeres especialmente, se ha convertido en una forma en la cual tolerar implica saber que algún día por alguna situación va a cambiar. Y entra Ya también a salí. jugar esa distracción emocional frente a decir algún día va a cambiar, algún día va a cambiar. O la otra situación particular que también se ve es que cuando ya, por ejemplo, los hijos, y aquí viene el síndrome del niño vacío, salen del hogar, es donde de alguna manera se toma esa fuerza para poder hacer Claro. ajustes y cambios. ¿En qué casos especialmente? En los cuales la mujer no tiene esa dependencia económica del hombre. Eso es muy importante. Ese es un factor, inclusive en la investigación que nosotros realizamos, que encontramos. El tema de la dependencia económica implica tener menos posibilidades en la perspectiva de que una mujer pueda tener una autonomía y una independencia. Entonces, el tema de los hijos se convierte en algo. Yo ahí sumaría también, en algunas ocasiones, Laura, también se habla de como del que dirán, un posicionamiento en la medida de una posición social, un título social que se tenga, el no tener o no poseer las mismas oportunidades,
Entonces, el vincularse a una familia, incluso yo he podido escuchar, por ejemplo, cosas No, y como, eso que ¿cómo le voy a hacer dices, yo eso a mi suegra? Si ella es la que de alguna manera no me solo dice socialmente, que incluso yo soy la creo que a única que se ha veces aguantado antes, ¿cierto? a mi Los hijo, cuentos, no sé, ¿cierto? Los cuentos violento, con los que nosotros alcohólico, crecimos, las películas, los mujeriego, libros, ¿cierto? ¿cierto? De alguna Volvemos, manera insistimos reforzaban para esa idea quienes de que, por llegan a ejemplo, la mitad mujer de estaba este en para vivo o que lo servirle a estén los revisando, hombres, no se trata de que el señalar, hombre era el que tenía pues son como el mando en una evidencias que relación, tenemos, son ¿cierto? evidencias que aparecen y Bueno, son cuestiones otro reales, es el ¿cierto? que Ni siquiera decías, ahí señalando que es lo que es uno pues malo como o ser de alcohólico que es con malo, el no, se tiempo necesita una ayuda. el, Por eso hablamos al el principio de maltratador, que el tanto las violentador mujeres, va a pero también cambiar, los hombres ¿cierto? necesitan Siempre se una ayuda. guarda como la esperanza ¿Qué más, Laura, tenemos entonces? de que eso cambie, ¿cierto? Y de que a veces por amor tenemos como que soportar, ¿cierto? Acá también agrego un poquito como Ujú. desde lo social, la religión, ¿cierto? Como de alguna manera debemos Sí, soportar, aguantar muchas cosas como por amor, que refuerzan esas relaciones a veces que se viven desde la violencia, ¿cierto? Cómo nos reforzamos ahí en sostener una relación que es violenta, que sabemos que no nos hace felices, ¿cierto? Pero que está sustentada en un montón de ideas familiares, sociales, culturales, religiosas. Y de que uno de esos mitos que se ujú, maneja es que el agresor va a cambiar, ¿cierto? De que el amor lo sí, puede sí, salvar. sí. La religión, eso. Cambia, imagínate. Sí. Ujú. Que va a llegar un momento. Va a llegar un momento en que ya todo va a ser diferente, va a Uh-huh. cambiar, vamos a... Incluso también, y esto es muy importante, dentro de la violencia de género hay un factor y es eh, el tema, por ejemplo, de que si todavía no tienen un hijo o una hija, el concebir un hijo o una hija puede ser un factor de cambio. Eso también es muy importante porque de alguna manera también se permite allí poder categorizar que entonces el nacimiento de un hijo o una hija va a generar de alguna manera mayor amor, mayor afecto, mayor cambio. Listo. Y También es se suele posible pensar que que el se genere, maltrato pero otra cosa es que se sostenga, psicológico no es ¿cierto? tan grave Porque como el en muchos de los físico, casos lo que vemos es que eso solo se mantiene por un ¿cierto? tiempo. Y dependiendo Que también de son las características igual que o peor tenga de esa graves, pareja. no, mentiras, Entonces ese igual de también graves, es ¿cierto? un elemento a tener muy en Generan, cuenta. generan, digamos, Por los eso cuando mismos vayamos a daños decidir tener hijos o emocionales, hijas, ¿cierto? Que vemos psicológicos, que hay en ¿cierto? En embarazo, las hay personas. que pensar muchas variables. Es decir, no es solamente, inclusive variables que se tienen que empezar a pensar desde lo biológico, desde lo físico, qué capacidad tenemos o no también para ello, pero también desde lo psicológico, qué podemos también asumir frente a ello. Importante. Ujú. Ujú. ¿Y tú qué dices, Laura? Son igual o peor de exacto. Ujú. Inclusive hay que pensar, y algunas personas dicen, pero ¿por qué puede ser tan grave decirle a una mujer o a la pareja que no sirve para nada? Porque, no sé, pues, se le quemó el arroz, cosa que puede, pero no sirves para nada.
No, Andrew, Jennifer, y pero es eso el porque nombre, es un maltrato ¿cierto? psicológico, Yo se lo digo porque mucho no hay a una mis pacientes, oportunidad de ¿cierto? O sea, reconocimiento frente al pareja, otro, no hay una el nombre de oportunidad. Ahora, pareja si es nos estar vamos en al término igualdad de de lo violento condiciones, ¿cierto? y de una Cuando hay agresión una desigualdad física, en la pareja pues o no en hay los un roles, reconocimiento sobre el fijo, otro, hay que violencia, en la ¿cierto? agresión física Entonces, es algo que hay tenemos un que tener aspecto, presente. digamos, emocional que implica y es que el otro pueda ser borrado, o sea, ¿para qué estar? De la perspectiva de la violencia o de lo físico implica no tener reconocimiento. Entonces, la violencia psicológica, Ujú, física, tiene la misma dimensión de peligrosidad. Ujú. ujú. O cuando no se comprende, bueno, o cuando no se comprende de alguna manera también esa desigualdad, porque vamos a poner un caso también, Laura, puede ser una pareja en la Ujú. cual hay unos acuerdos muy importantes donde la mujer pues quiera quedarse en casa con los hijos, depende económicamente, pero también es qué circunstancia genera eso y qué acuerdos hay, qué libertades, incluso en términos de decisión, en lo económico, ¿cierto? Que pueda estar allí soportado que no hay una desigualdad. Entonces, es una concepción que también será muy importante asumir y que yo creo que contemporáneamente o ahora es un poco complejo porque todo esto también ha llevado, por ejemplo, a que las parejas digan, no, cada uno es autónomo en su tema económico, así vivamos juntos. Casi Ujú. como venga, yo tengo lo Bueno, mío, usted tiene lo suyo, miramos a ver cómo organizamos el tema espérame. de cumplir con las obligaciones, pero yo no miro para allá, usted no mira para acá. También yo creo que de alguna manera ha llevado a eso y a veces se han encontrado, digamos, circunstancias muy difíciles al respecto, pero bueno, es un tema que sigue siendo un Bueno, factor acá es abrir donde un poquito pareja, como el igualdad, debate, pero si de con qué pronto quieren condiciones y participar cómo los que podemos estén soportarlo. conectados, Y ¿cierto? Y es, por perdón, y no ejemplo, soportarlo en o términos de sea, aguante, yo sino de hoy me soporte, es decir, enfoqué de apoyo, mucho ¿no? como en lo social, ¿cierto? Soy Porque desde lo miembro social de, a veces activo recibimos de un muchos rol. mensajes que nos hacen sustentar o permanecer, ¿cierto? Encontrar pues como sustento en permanecer mucho en esas relaciones. Y es, por ejemplo, Para las personas que se cuando van conectando aquí mientras vas allí alguien buscando se tus noticas, casa, ¿cierto? bueno, Sea una pareja, Sebastián, pues hombre y los amigos de mujer. Más Bicicletas, Y un saludo ese hombre se también. refiere a Quienes se su vayan conectando, estén esposa por o a aquí, su quieran hacer una pareja pregunta como o su interactuar mujer. en el ¿Qué ha chat con pasado? las preguntas. Ahí estaremos. O mi marido, ¿cierto? O sea, no sé qué opinan los que están ahí conectados. Sí, o sea, tu mujer, mi marido, sí. ¿Qué opinan de eso? Si eso les parece algo Ujú. violento, agresivo, machista, ¿cómo llamarlo? Pertenece, como si fuéramos objetos, exacto. Sí. Sí, sí. Ujú. Como un tema más perteneciente que de título. Ujú. Ujú. O qué contexto. Sí, sí, o qué contexto. Que también viene Laura un poco también ligado a los temas, un poco de compromiso de lo religioso, de inclusive de las uniones también civiles, ¿cierto? Hay un tema allí que hay que apreciar
apreciar desde lo simbólico también, es decir, esa condición que se genera y ese acto que se genera allí no puede volverse un acto imperativo. Es imperativo es lo que de alguna manera no permite ello. Ahora, es muy importante y esto hay que revisarlo, esto lo vemos muy claramente porque cuando uno hace esa Total. valoración en términos de las parejas o cuando hay alguno de los dos que llega al espacio de consulta, cuando uno hace esa valoración previo a una convivencia, uno empieza a ver que hay dificultades frente a poder asumir Ujú. cuál es el rol, el papel o cuál es la dimensión de encuentro con el otro. Entonces ahí es donde uno evidencia que desde el inicio siempre hubo una perspectiva de que es Pero mi, siento que ese mi tema mujer, de mi marido, mi sentir que el hombre, es que otro me no puede, es que pertenece o sí yo puede, es poseo, decir, hay un ¿cierto? asunto Como si allí fuera un también como de objeto, que es yo no como sé el la tema base pues de como muchas de dependencia estas o de viabilidad, situaciones, pero que ¿cierto? tiene que Nosotros ver vemos mucho con esos mucho, orígenes que también se bueno, tienen. creo que más porque Entonces, se ha denunciado, se ha hecho más visible, no incluso porque aquí suceda volteamos un más, poquito. El tema de pero las muchas muertes de mujeres mujeres, que ¿cierto? pronto pueden Asesinadas estar por su muy, pareja, que lo ¿cierto? llaman Donde se obsesionadas con piensa o el se hombre frente considera que el a otro es ciertas de mi circunstancias, posesión implica también un tema de violencia, y donde no claro, se le pero implica permite también ser. revisar otros aspectos particulares en términos pues, de la Ajá. seguridad, del control, de la percepción de sí misma frente a eso que se tiene allí. Ah, total. Cuentos. Mm, ujú. Ajá. Incluso Laura, ajá, no le permite nada, eso, ajá, no le permite ser, eso. Y sabes que hay algo que yo, como profesional de la psicología, me he cuestionado hace mucho tiempo y es que incluso eso se representa, por ejemplo, en temas de novelas, películas. Es decir, hay también una, juegos, inclusive hay una, cierto, hay toda una dimensión que sobre ello también ha sobrepasado el tema de lo real, pareciendo que el tema de lo ficticio configurara algo y es, si ese es un espejo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que allí hay una pregunta Y es muy una grande que todos dificultad debemos ese no, hacernos ¿cierto? O frente a, sea, bueno, ¿qué cuando la poder mujer hacer? Que decide no se retirarse trata de esa de pareja un asunto o de decir es tiene que otra es mía pareja, o y esa cierto, o sea, porque eso es como lo que uno perspectiva de comúnmente escucha pertenencia pues dentro de estas genera, digamos, noticias. muchos asuntos Esa delicados y hemos dificultad de ese visto hombre de gestionar esas emociones de escenas, hemos frustración, visto ¿cierto? situaciones, De muertes de sentir eso mujeres como que tan inclusive se hubieran podido amenazante prevenir que desde hace entonces yo decido mejor mucho eliminar tiempo. al otro Inclusive, y yo me para atrevo no aquí apelando sentirme un poco a la así. psicología No forense, hay Laura, herramientas, los hombres eh, todavía que si carecen de ese hombre hubiera herramientas podido para tener una enfrentarse a una intervención a tiempo, separación muchos o a años una atrás, situación de estas. si hubieran previsto prevenir ese tipo de situaciones o esa situación fundamental. Ujú. Sí, y ahí hacemos como el llamado, ¿cierto? O sea, más que, bueno, nuestro enfoque hoy era más la Ujú. violencia hacia las mujeres, pero es importante desde la prevención el sensibilizar a los hombres que acudan a algún acompañamiento, ¿cierto? O que de alguna manera Y fortalezcan que en esas algunos casos, herramientas, porque no solo en exacto, en la violencia se ve, sino en la violencia de pareja, sino también, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son los suicidios más efectivos en los sí, hombres? Pues cuando ese suceden tema de más. la Entonces circunstancia ahí del hay un quiebre, asunto cultural que todavía llamamos hoy la con ruptura, ese pues no permite de masculino que alguna manera debemos poderlo trabajar. asumir de una manera tranquila, ¿cierto? También considerando que un no es posible.
Ujú, ujú. Bueno, Laura, ¿y qué decirle a las mujeres? ¿Qué hacer? Porque lo que nos encontramos en consulta es que hay mucho temor, mucho miedo, es decir, inclusive llegar al espacio de consulta, hablar de este tipo de cosas, causa Ujú. miedo, temor, incertidumbre, vergüenza, vergüenza. Yo creo que ese es uno de los elementos que hay que trabajar con mucha mayor atención en estos espacios, pero qué decirle a las mujeres. Sabemos, y yo lo voy a decir abiertamente, hay demasiadas campañas, demasiada publicidad, demasiadas fundaciones, demasiadas formas que hacer la acción con la mano de determinada manera, que llamar a una línea telefónica, pero bueno, ¿qué hacer? Que todavía lo vemos. Y como les digo yo, he tenido vivencias, e incluso es que tengo una muy vivida del año pasado en un centro comercial, donde es decir, yo me sentí de alguna manera, no tuve la Yo posibilidad de me he intervenir, encontrado no más tuve, como ¿cierto? desde el Incluso voy temor, a poner ¿cierto? un poco Como, más exagerado, no, no tanto pero desde la dentro vergüenza, de pues no ello me ha también pasado, no sé si de estaba pronto por incluida ser una menor mujer, de edad, una niña. Entonces, pero me sucede más que ahí hay un hay temor, muchos ¿cierto? factores que O seguramente uno puede empezar un a analizar. asunto Y uno también se adictivo a siente esa frustrado porque relación de dice cómo pareja que a intervenir, veces se les cómo hacer, dificulta ¿cierto? No cortar o tenemos dejar, como las ¿cierto? posibilidades porque eso puede El generar asunto de o la detonar esperanza de muchas que el otras otro cosas. cambie Pero ¿qué o decirle a una estas mujeres, Laura? ¿Qué necesidad de estar en podemos una relación de invitar pareja, hoy y qué porque podemos pues empezar a generar también como culturalmente estrategias el frente vos a tener que una si relación de están pareja viviendo se esta genera situación también un o quieren reconocimiento, un estatus, expresarse tú a lo hablar, decías puedan ahorita. buscar y encontrar ese Entonces espacio? también pienso yo que es como generar cierta autonomía y seguridad y buscar obviamente acompañamiento. No es un proceso fácil, ¿cierto? El reconocer que no es un proceso fácil del cual se sale pues de un día para otro, pero que es importante como partir de algo y de buscar como esa ayuda. De no hacerlo, sí, sí, sí. Laura, sabes que en términos de vergüenza, ya que lo nombres, no lo habíamos hablado, pero hay algo y que es lo que yo me he encontrado, que de alguna manera las mujeres tienen tanta información que cuando se deciden llegar al espacio, lo que le genera es vergüenza no haberlo podido hacer antes. Es como, venga, yo por qué dejé llegar las cosas hasta este punto, ¿cierto? Eso es un tema. Y el otro, muy relacionado con el tema de que cuando ya hay una violencia sexual, hay hay un desprendimiento de Y yo le dolor agrego ahí frente al tema algo, del cuerpo Andrew. que para ella se convierte en un asunto Cierto, muy, como, muy a ver, a vergonzoso, veces estar en ¿cierto? una Y relación vean, son violenta detalles nos hace como que, ¿cómo los aislarnos, podemos ¿cierto? De explicar otras para las personas personas en que nos general? pueden hacer ver la situación Se diferente. encuentran Y estos detalles en posiblemente estos sea como el espacios de puente a atención llegar psicológica. a un Y para, acompañamiento digamos, los psicológico, profesionales de la psicología pero también tenemos como esa oportunidad de procurar, poder ¿cierto? Siempre en la ahondar en vida estos aspectos sostener y esas redes de ayudar apoyo que en poder tengamos. progresar consecutivamente en un proceso a poder comprender y podemos decir aquí, superar, sanar, generar estrategias, Sí. tomar decisiones frente a eso que sucede. Entonces es muy importante. Sí,
Ujú. Eso, ajá. Sí, y las redes de apoyo son muy importantes en términos de decir que nos pueden dar un soporte, una ayuda, nos pueden decir algo. Vea, Ujú. lo viví esta semana. Es muy importante en términos de lo terapéutico también atender de alguna manera a lo que el común nos dice. ¿Y por qué? Porque cuando lo traes al espacio de terapia, a la psicoterapia, eso puede ayudar a consolidar otros aspectos. Es decir, eso que es tan repetitivo que los demás incluso esperan, puede ser muy importante para definir acciones. No quiere decir que los demás digan es lo que hay que hacer. Hago esa aclaración. Pero cuando tú encuentras una constante, hay algo que te genera eso que llamamos en psicología, está generando ruido. Y lo que genera ruido hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que ponerlo de alguna manera Ujú. a funcionar, que también se llama así, Bueno, y ahí le para que agregamos, ¿cierto? O podamos sea, darnos la aparte de buscar oportunidad un de o acompañamiento asumirlo o psicológico descartarlo, a nivel ¿cierto? de Que todo eso que país, genera ciudad, ruido es lo que tenemos que acudir trabajar. a esas Y líneas, pues sé que en digamos, Medellín la hay, en esos Bogotá frentes de creo que apoyo lo que te también. sirven es Estas para poder líneas para la confrontar eso mujer, que tú no estás viendo o que comisarías no de te permiten familia, ver ¿cierto? también, ¿cierto? Es que O sea, siempre ese necesitamos de aislamiento, otro para y salir cuando de ya esas hay casos de situaciones. A violencia, veces solos de se nos mucho es aislamiento, difícil, es entonces muy, es muy buscar como complejo. ese O acompañamiento. cuando ya la mujer llega a aislarse tanto para poder no, digamos, mostrar o que los demás puedan percibir que hay algo que no está funcionando bien, entonces es lo que no ayuda. Ujú. Ay, sí. Sí, aquí entra un tema y es que a veces lo jurídico, Laura, hace que eso se vea demasiado peligroso, doloroso, susceptible de muchas cosas, pero es muy importante darnos cuenta que, bueno, poco a poco yo creo que también hemos avanzado y también lo que pasa es que tenemos muchas estructuraciones sociales en términos de decir es que aquí nunca se hace nada, no avanza nada, pero bueno, lo importante es empezar a hacer, Ujú. eso es lo más relevante. Salud mental, eso de alguna manera también es salud mental. Y hacia los hombres, venga, es importante que revisemos, o sea, venimos en unas perspectivas en las cuales la emocionalidad pues no tiene que verse de una manera Ujú. fuerte, contundente, no No, siempre podemos expresar, podemos hacer, yo creo Andrew, y que podemos que, también bueno, que decir esto hace ahí como una con qué no introducción al estamos a próximo gusto tema que o qué tendremos. queremos. Yo he Mm, visto que Yo los diría que hay un hombres han factor también aumentado importante como y es esa que nos necesidad de hablar y de enseñen ser a escuchados en escuchar. Yo creo consulta, que en pero términos de igual, lo hay que femenino, si lo trabajarle al vemos un asunto. poco en O esas sea, todavía nos características, el falta, tema aunque de ha hablar es mejorado. importante y el tema de sentirse escuchada para una mujer es importante. Bueno, pues cómo entonces nosotros podemos empezar también a generar unos entornos que les soy muy franco, desde Ajá. lo profesional, técnico, ayudaría mucho, no solamente en el aspecto de pareja, sino en muchas otras dimensiones. Entonces, poder expresar, poder escuchar, poder razonar de alguna manera con mayor efectividad. Sí, 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 sí. Yo creo que de todas maneras ser hombre no implica, de alguna manera, incluso yo me voy a atrever a decirlo, es que ser hombre no implica seguir una perspectiva de que es que ese que tiene que responder por la familia. O responder, o el que tenga a tomar la batuta, ¿no? Porque hay
es acuerdos, es decir, vengan, los tiempos también han cambiado, ya estamos, vengan, hemos superado muchos otros asuntos. Las mujeres también quieren tomar un liderazgo, también están dispuestas. Es que tenemos toda una oportunidad y nosotros también podemos hacerlo. Pero para los hombres es muy, muy importante esta invitación. Venga, busquemos, hablemos. Nosotros no tenemos espacios en los cuales podamos expresarnos. Y si nos da temor, miedo, pena, vergüenza que nos vean, pues nada mejor que un espacio de psicoterapia, sea con una psicóloga o con un psicólogo que nos pueda permitirnos abrir esas expectativas, ver otras realidades que tenemos como hombres y que, vuelvo y le repito, van a generar un cambio muy importante para muchas dimensiones de su vida, no solamente para el tema de pareja, sino para muchas. Y, pues no sé, aquí una cuña final, es que si nosotros como parejas cambiamos, ¿cómo estará esa mujer o esa pareja con nosotros? Es decir, dimensionen ello, ¿cierto? Para las mujeres, muy importante, no callen lo que sienten. Así las manden callar, porque yo creo que hay, y como te digo, estas circunstancias que he visto es como si fuera un mandato. No, para nada. Hay que expresarlo, hay que buscar el medio, hay que buscar el apoyo. Busquen ese no, apoyo. Andrew, Y es pues muy importante, que entre busquemos mujeres acompañamiento, pueden ¿cierto? Esas generar redes unos de apoyos muy apoyo, o importantes. sea, desde Entonces, lo desde ahí también psicológico. darse esa Tanto hombres como oportunidad mujeres para necesitamos hacerlo, generar estas continuar perspectivas. como No cambiando esperemos, esos patrones que yo hemos soy manejado durante enfático en tantos decir, años el amor no y que cambia ahora ya cosas. vemos que no El son tiempo tan no sanos. cambia Entonces cosas, es uno tiene que trabajar. importante Y como eso. uno tiene que trabajar para que las cosas también se ajusten, cambien o tomar decisiones. Pero no vivamos en la esperanza de que va a dejar de tomar Buscar licor cada ayuda, 8 días. No, entender, para eso se entender necesita